Llegó el otoño al noreste de México. El aire se vuelve fresco y los árboles se tornan amarillos, regalándonos hermosos paisajes. Entre Nuevo León y Coahuila se encuentra la Sierra de la Marta, con sus álamos tupidos de hojas naranjas y un olor a pino que invade la atmósfera. La Sierra de la Marta se encuentra a solo 2 horas de Monterrey, la ciudad de las montañas. Subiríamos a una de las cumbres más altas del noreste, así que nuestra amiga francesa deseaba encomendar nuestra misión. Ojalá que todo nos salga bien en las montañas. Llegamos al atardecer para pasar una acogedora noche en las cabañas de la Moneda, que se ubican en las faldas de la bella sierra. Acabamos de llegar a la cabaña de la Moneda y la verdad están súper bonitas, tienen todo lo necesario. Esta en la que nos estamos quedando es para 8 personas, es amplia, tiene un comedor, una cocina donde puedes hacer de comer y me encanta que sean de madera porque eso significa que son térmicas y protegen del frío. Ya estamos listos para pasar una noche de ensueño aquí y mañana ir al Cerro de la Marta. ¿Qué tal durmió, tocayo? Muy bien, tocayo. Excelente. Ya, qué bonito se ve. Una vaca me despertó, vi este paisaje y estaba en plan, ¿es un sueño o es la realidad? Haciendo los estiramientos para que no me den calambres ahorita subiendo a la montaña. Hemos tomado una ducha calientita y ahora estábamos preparándonos para comer. ¡Qué valiente! Vean lo que estamos desayunando. Ya es temporada de pan de muerto en México. De las cosas más deliciosas del otoño, el panecito de muerto. Podemos morir en paz después de comer el pan de muerto. Claro que sí. Pan de muertos porque parece a huesos. Delicioso. Vous devez vraiment visiter la Marta, monter la montagne. Il n'y a aucun touriste. Aucun bleu. Estamos tomando hongo por primera vez en un café. Nos explica que eso tiene muchos beneficios para el cuerpo, ¿verdad? Para nosotros que somos deportistas, que nos gusta andar en la montaña y que vamos a subir a más de 3000 metros. El Cordyceps nos va a ayudar a respirar mejor. Cordyceps, nunca lo había escuchado. Lo mejor es tomarlo con regularidad, sobre todo cuando vas a realizar este tipo de actividades físicas. Los hongos van a ser nuestro mejor aliado para intentar combatir el cambio climático, las enfermedades neurodegenerativas. Es un recurso natural que tenemos que aprovechar al 100%. Está probado científicamente que hongos como la especie melena de león pueden prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Muchas personas creen que en México solamente tenemos desiertos o no tenemos estaciones, pero aquí tenemos un vívido ejemplo de lo que es el otoño. Ese color amarillo en los árboles. El otoño sucede porque nuestra Tierra da una vuelta de 365 días alrededor del astro rey del Sol. Y en ese movimiento de traslación, pues la Tierra se va moviendo. Entonces, en este momento, el hemisferio norte se encuentra más inclinado y los rayos del sol no llegan directamente. Y eso provoca que los días duren menos y que también haya menos intensidad del sol. La magia de las estaciones. Aquí podemos encontrar la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Sí, inclusive en la Marta podemos encontrar la nieve. Hasta 30 centímetros ha caído nevadas aquí. Debido al cambio climático, cada vez las nevadas en el Cerro de la Marta son menos frecuentes. Y esto ha intensificado la competencia en el reino vegetal. Uno pensará que el mundo vegetal es muy tranquilo, pero ahí nos equivocamos. El mundo vegetal es uno de los más competitivos. Podemos observar cómo el cambio climático ha ido afectando este tipo de ecosistema de bosque mixto. Podemos ver cómo los manchones verdes, que vienen siendo de pinos, comienzan a hacerse más pequeños, mientras que los manchones amarillos de alamillo empiezan a ganar terreno. Esto sucede porque las condiciones que se generan a partir de estas temperaturas un poco más cálidas favorecen el avance de este tipo de árboles, como el alamillo, mientras que las coníferas, adaptadas a unos climas más fríos, empiezan a retraerse y a contraerse.
un proceso natural que nosotros como humanos hemos ido acelerando y es un llamado de atención para que podamos frenar el cambio climático y pues bueno, disfrutar de estos paisajes verdes y alpinos que nos limpian el aire y nos llenan los pulmones de aire fresco. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau, il y a un soleil magnifique. C'est une journée parfaite pour aller dans les bois. Et l'équipe est prête, ça y est, c'est parti. Este recorrido lo hicimos con el guía Miguel Torres de Explora Monterrey. Venga, hasta arriba. Exploradores, les doy la bienvenida al Cerro de la Marta. Forma parte de la extensa y hermosa Sierra Madre Oriental. La ruta que vamos a seguir es una de las rutas más populares conocida como La Moneda. En este momento nos encontramos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Vamos a llegar en cumbre a una altura de 3.700, lo cual nos va a dar un desnivel positivo de aproximadamente 900 metros durante los 14 kilómetros y medio aproximadamente que va a durar el recorrido en total. Lo recomendable es comenzar despacio para ver cómo nuestro cuerpo se adapta a la altura y ya posteriormente pues podemos acelerar un poquito más el paso. Estamos en un bosque mixto, ahorita en las partes más bajas podemos encontrar diversos encinos, este por ejemplo, del género Quercus, también un poco de pinos, juníperos, abies o yameles, pero conforme vayamos subiendo vamos a encontrar especies que están más adaptadas a climas más fríos. Este bosque es uno de los relictos de la época de la edad de hielo, es decir, hace 10.000 años, cuando estaba en la edad de hielo en Norteamérica, había mucho bosque de coníferas y solamente quedan estos. Se han mantenido gracias a la altura. Y bueno, el Cerro de la Marta y México en general son lugares muy importantes para la biodiversidad de las coníferas. Han ido migrando y diversificándose conforme avanzan desde Canadá. Si le metemos todavía la orografía accidentada de México. La orografía es pues los relieves que encontramos en el país. México es un país de montañas y ahora nos encontramos en la Sierra Madre Oriental, que es la más antigua de todas las cadenas montañosas que tenemos en el país. Más de 140 millones de años desde que se empezó a formar, desde la época de los dinosaurios, desde la era mesozoica. La orogénesis es la fuerza de las placas tectónicas que forman las montañas, ¿sí o no? Así es. Oros significa montañas y génesis es nacimiento. Además, esta Sierra Madre Oriental nos une a nosotros tres. Tenemos a Coahuila, a Nuevo León y a Tamaulipas. Todo el noreste mexicano, aquí estamos. Presente en el Cerro de la Marta. Exactamente, y esta misma cordillera atraviesa nuestros estados. Mira, los alamillos parecen de oro. Es el otoño. Jorge, imagínate si aparece un oso. ¿Qué hacemos? Hay que tomar en cuenta que estamos en su hábitat natural, nosotros estamos de visitantes y por tanto tenemos que respetarlos. Nunca hay que ofrecerles alimento, lo mejor es hacer mucho ruido, nunca darle la espalda. Pero si quiere comernos. Rara vez va a suceder eso, puesto que el oso negro americano es un animal omnívoro, pero que se especializa casi en comer puros frutos, bayas, semillas. Rara vez le entra la carne, lo mejor es hacer mucho ruido, mucho movimiento. El oso negro americano, a pesar de ser más grande que el jaguar, pues él prefiere comer más vegetales como tú, Melanie. Él es muy parecido a ti, tú eres una osita. Ah, sí, yo parezco a un oso, gracias. La Sierra Madre Oriental se erige majestuosa y singular. Un verdadero laboratorio natural que despliega un escenario único para las coníferas. Sus características geomorfológicas son un lienzo espectacular para la diversidad. Aquí las coníferas encuentran su santuario, donde el arte de la evolución cobra vida. Por eso, de las casi 100 especies de coníferas nativas a México, más del 50% se encuentran en estas serranías, cañones y valles. Ya estamos a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y podemos ver cómo empieza a cambiar la vegetación. Ya no son los encinos, los árboles dominantes aquí, sino que ahora vemos una combinación entre coníferas y alamillos. En este momento nos estamos enfrentando a una pendiente un tanto pronunciada. Muchos senderistas cometen el error de atacar las pendientes como ya quieren llegar arriba y dar pasos muy grandes. Hace que invirtamos mucha energía en esto. Lo ideal es dar pasos cortos
Yo tengo bastón, estoy apoyando con los bastones, los cuales te ayudan a reducir aproximadamente un 30% de la carga en tus piernas. Si no contamos con bastones, lo ideal es dar pasos pequeños y apoyar las manos en nuestras rodillas cuando están muy pronunciadas las pendientes. Aquí a mis costados tengo a Populus tremuloides, también conocido como alamillo. Este árbol que echa hojas que con el otoño se tornan rojizas y amarillas. Una ventaja que tiene que se extiende por debajo de la tierra un mismo ejemplar y de él brotan clones. Entonces quizá pareciera que son muchos ejemplares de alamillo, pero en realidad puede ser solo un par. Esa es una de sus ventajas evolutivas, el poder reproducirse y extenderse mucho más rápido que lo que quizá una conífera pudiera hacer. Podemos observar aquí este fenómeno de cómo se propaga el alamillo. Pudiéramos pensar que estos brotecitos nuevos vienen de una semilla, pero no. En realidad están brotando de una raíz o una extensión subterránea de alguno de los ejemplares que tenemos por aquí. Es una especie de clon. Imagínate que pudiéramos nosotros extender raíces desde nuestros pies y que de esas raíces brotaran nuevas Melanies o nuevos Jorges o nuevos Migueles. Así es como funciona. Uno no se imagina de la biodiversidad que se puede encontrar cerca de una ciudad tan grande como Monterrey. La limpieza del aire es de los servicios ambientales primordiales que brindan los bosques. Algo tan necesario para Monterrey, la ciudad con el aire más contaminado de todo México. En esta pared rocosa podemos observar musgos y además líquenes. Los líquenes son uno de los organismos más espectaculares y asombrosos que existen en el mundo natural, porque son simbiosis entre algas, hongos y bacterias, que además nos pueden señalar la buena calidad del aire que hay por aquí. Este tipo de bosques purifican el aire, sobre todo de las ciudades grandes como Monterrey o Saltillo, donde la industria pues produce altas emisiones de dióxido de carbono. Además, lo que les platicaba de los líquenes, son especialistas en digerir este tipo de roca desnuda y convertirla en suelo fértil para que otras plantas después puedan colonizar. Se están haciendo investigaciones con un tipo de líquen que es capaz de sobrevivir en ambientes tan inhóspitos como Marte. Nos abre el panorama de cómo quizás pudiéramos colonizar otros planetas. Las piedras de la montaña hablan y nos relatan historias del pasado de nuestro planeta. Aquí podemos ver capas muy finas de sedimento que están de manera oblicua y que representan parte de la historia de la formación de esta cadena montañosa. Millones de años de historia. Cuando llevé mis clases de botánica, es donde solíamos venir a hacer prácticas de campo, a identificar coníferas, como por ejemplo este cono que tenemos aquí. Ah, y por eso se llaman coníferas, porque dan esas... Este tipo de cono, o como la gente llama, piñas, ¿no? Ah, sí, es el fruto, ¿verdad? No es un fruto, es más bien una estructura de protección de las semillas. Y no puedo creer que las coníferas que antes predominaban en la era de hielo, ahora cada vez hay menos y se están refugiando en las montañas, en los puntos más altos para encontrar frío. Escuchen, escuchen, la cotorra serrana oriental. Trincopsida terrici. Es una de las especies endémicas de la Sierra Madre Oriental y que está sumamente en peligro de extinción y que depende de este tipo de bosques. Se alimenta de piñones y otro tipo de semillas que se ha visto muy afectada por los incendios y la pérdida de hábitat. En el Museo del Desierto, que es donde Jorge trabaja, aprendimos que la cotorra serrana está en serio peligro de extinción. Menos de 5,000 ejemplares. Es un ave caprichosa con colores muy hermosos. Es más, pudiera ser una especie de estandarte para la unión entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Imagínate si algún día nos unimos, seríamos muy poderosos y salvaríamos a la cotorra serrana de la Sierra Madre Oriental. Acabamos de ver una mariposa monarca de color naranja, viene desde Canadá y va a pasar el invierno aquí y ojalá sobreviva. Aquí podemos observar cómo en algunos pedazos de la Sierra de la Marta hay alamillos que ya tiraron por completo sus hojas y esto nos anuncia que el invierno está próximo. Chequen las diferencias de tamaño.
Estas son las estructuras que utilizan las pináceas justo para poder dispersar sus semillas. Crecen en las puntas de las ramas, donde después se abren estas escamas y el viento va a poder recoger esas semillas y dispersarlas en el entorno. ¿Sí escucha la cotorra, tocayo? Ojalá nos toque verla. Ahí está. La cotorra serrana, tocayo. Ahí está. El biólogo Jorge Madrazo nos compartía con pasión su conocimiento y despertaba nuestro interés por las plantas. Allá al fondo tenemos lo que parece ser un Picea engelmani o un pinabete, que le hace mucho honor a su nombre o al nombre de todas las coníferas. Tiene una forma cónica para poder deshacerse del exceso de nieve en las temporadas invernales. Permite que la nieve se deslice y no se acumule. Esta es una adaptación que tiene por lo menos 2 o 3 millones de años de la edad de hielo. Jorge nos mostró el peculiar cono con colas de ratón, de una conífera llamada ayarín. Va a tener este tipo de escamas en sus conos que parecen como ratoncitos que se quieren esconder. Esta es la colita, digamos, que si yo levantara esto, aunque este es un cono ya viejo, aquí abajo es donde estaríamos encontrando las semillas. Oigan, algo interesante es que la Sierra Madre Oriental absorbe la humedad que proviene del Golfo de México. Si vamos a Tamaulipas, pues van a encontrar selvas o más verde, porque tenemos directamente muy cerca la humedad del Golfo de México. Pero ya en Saltillo, que es del otro lado de la Sierra Madre Oriental, encontramos un clima más de matorral, seco. Las montañas actúan como un tipo de trampa para la humedad. Al final de cuentas termina siendo como una fábrica de nubes. La transpiración de los árboles, la frescura que producen sus hojas, todo esto genera vapor que después se concentra en las laderas de las montañas, que eventualmente puede provocar una lluvia, agua en nuestras comunidades. Pareciera que también los bosques llamaran a la lluvia. Nosotros construimos como humanos la WWW, la WWW, World Wide Web, que nos ayuda a interconectarnos y a intercambiar información con personas de todo el mundo, el Internet. Las plantas y los bosques, por ejemplo, construyeron algo similar incluso antes que nosotros, el Wood Wide Web, una extensión de redes de hongo que se extiende por debajo de los suelos por donde estamos pisando e interconecta a los diferentes árboles. Les permite enviarse señales de alerta por si viene alguna enfermedad y también les comunicarse con sus hijos. Digamos que, por ejemplo, este pino que tenemos aquí tiene un hijuelo por acá y con sus raíces y con la red de micelio de hongo va a poder enviarle recursos como si fuera un papá prestándole dinero a un hijo para que pueda seguir desarrollándose. Así es como funciona. Entonces, las plantas no son organismos aburridos. El bosque es todo un sistema interconectado, vivo, que funciona gracias a que los hongos mantienen comunicación, se envían mensajes químicos sobre todo y eléctricos, como nuestras neuronas. Ya después del otoño sigue el invierno. Todos están comenzando a poner sus pinos de Navidad. ¿Qué opina que mucha gente coloca pinos naturales en sus casas? Pues bueno, es una práctica que se puede respetar siempre y cuando esos pinos naturales provengan de un cultivo forestal o agroforestal. Pero cuando estas personas talan o extraen de bosques naturales como el Cerro de la Marta, están provocando un gran daño al ecosistema. Y es algo que no es sustentable. Los pinos tardan mucho en crecer y desarrollarse y por ende en reproducirse. Hay una tasa más alta de extracción que de repoblación. Ya estamos a 3000 metros de altura y queda todavía súper cansado. Pero con este equipo vamos a lograrlo. Ahora son muchas. ¿Ahora son muchas? Son como un grupo. Acabamos de ver volando la cotorra serrana oriental, Rhincopsita terrici. Son especies muy románticas, forman parejas monógamas, es decir, que se mantienen juntas a través de diferentes estaciones del año para seguir reproduciéndose. Un bioindicador de que todavía está sana esta Sierra Madre Oriental. Conforme se manifestaba la altura, apreciamos al pino culminícula enano. Justo ahora estamos a 3143 metros y ya podemos observar el primer
Pinus culminicola o piñonero enano, como le llaman. El pino más famoso o más raro o más importante que habita aquí en el Cerro de la Marta. Si la Marta fuera un pastel y los pinos fueran la cubierta de glaseado, esta sería la cereza. Es un pino que parezca un arbusto. La altura máxima que pueden alcanzar son los 5 metros de altura, en promedio unos 3 metros. Y como podemos ver, crecen más hacia lo ancho y está súper en peligro de extinción. Justamente solo habita en estas islas altitudinales de más de 3.000 metros de altura, entre Nuevo León y Coahuila. Y cada vez hay menos ejemplares maduros. Y son un enigma y una joya evolutivas. Y fascina muchísimo a los botánicos. Está diciendo que es un ejemplar adulto, pero está muy pequeñito. Vean, tenemos que estar sentados así para poder apreciarlo de cerca. Aunque sea enano, pues tiene una gran importancia biológica. Al igual que nosotros, las plantas y las coníferas han ido migrando a través del continente americano y cada vez se aíslan más en estas cumbres. Que ya se han convertido en una isla porque son plantas endémicas, es decir, que solo existen en el noreste mexicano. En la Sierra Madre Oriental, que están las poblaciones aisladas a más de 70 kilómetros. Por ejemplo, tenemos otra en el cerro en el Potosí. Están desapareciendo. Cada vez van a ser menos con el cambio climático. El pinito. Una de sus peculiaridades es que encontró la fórmula secreta o la receta evolutiva para poder sobrevivir en los ambientes más inhóspitos de las cumbres. Mire, tocayo, aquí podemos encontrar cómo este Pinus culminicola ya está en proceso de formar conos que van a contener semillas y van a hacer un intento de repoblación. Ojalá que se cumpla. Hay diferentes versiones sobre el por qué esta sierra recibe el nombre de Marta. Una de ellas es que los pobladores comentan que aquí ha habido avistamientos de un mamífero y recibe el nombre de la Marta, parecido al zorrillo. Me gusta que la Marta lleva el nombre de una mujer. Biólogo, nos estaba comentando algo muy interesante, que las coníferas son muy antiguas, y son más antiguas que las plantas que generan flores. Exactamente. Las que tienen flor se llaman angiospermas y las que no tienen flor o frutos son las gimnospermas, por ejemplo las coníferas. Cada una ha desarrollado diferentes estrategias evolutivas para poder colonizar diferentes espacios. Aquí tenemos un contraste de lo que vienen siendo las hojas de las plantas, las acículas, que vienen siendo hojas modificadas de las coníferas, y de este lado una hoja de alamillo. Las acículas de pino siguen estando verdes, todavía pueden hacer fotosíntesis. Las coníferas van a poder ser productivas durante todo el año, mientras que las angiospermas, como el alamillo, van a tener que hibernar, tirar sus hojas que se caen porque justo en los periodos otoñales empieza a disminuir las horas de luz solar. Si comparamos las hojas, por ejemplo, podemos ver que las acículas de los pinos son muy reducidas en tamaño, no tienen una superficie muy grande y eso les confiere muchas ventajas. Les evita deshidratarse rápido o quemarse por el sol. Tienen una cutícula, una capita de un tipo de material ceroso. Esta capita es permeable, entonces cuando hay humedad, capturan esa humedad y la condensan en estas agujitas para después tirarlas cerca de su tallo y de sus raíces. Y esto le permite obtener agua incluso en las temporadas más secas. Por eso siempre son verdes. Las coníferas tienen venas que se llaman traqueidas, mucho más delgaditas que las de las plantas con flor. Y esto les permite evitar el congelamiento y poder ser productivas durante todo el año. Su desventaja es que se reproducen muy lentamente y dependen 100% del viento. Mientras que las plantas con flor, ellas han hecho una simbiosis con los animales, trabajan en cooperación y gracias a ellos pueden esparcir mejor sus genes, pueden llevar su polen mucho más lejos. Además de que ofrecen una recompensa muy deliciosa como puede ser los azúcares del polen o de las flores o incluso un fruto. En el caso de aquí de la Marta, los encinos, que son una planta angiosperma, o sea con flor, produce bellotas. Estas bellotas son sumamente atractivas para los osos y las ardillas porque tienen muchas calorías. Llega el oso con mucha hambre, se alimenta de estas bellotas y cuando va y defeca ya le cumplió un favorzote al encino. ¿Por qué? Porque ya fue y depositó una semilla mucho más lejos y esto le permite al encino expandir su territorio. Wow, entonces esta es la ventaja evolutiva que tienen las plantas con flor de las coníferas. Se estima que los bosques templados poseen cerca de 7,000 especies de plantas. Y gracias a su geografía, México tiene una posición privilegiada.
pues contiene el 50% de especies de pino del mundo y cerca del 33% de encinos. Las coníferas tienen esta resina, funciona como un anticongelante natural que les permite sobrevivir las temperaturas bajo cero. Esta sustancia es sumamente flamable, por lo que hay que recordar no hacer fogatas en estas zonas forestales, porque si se salen de control, tardaríamos en recuperar los bosques de pino quizás más de 100 años. Recordemos, exploradores, que estamos de visita en la montaña y hay que dejarla igual o mejor que como la encontramos. Hay que llevarnos todos nuestros residuos, por más pequeños que sean. Pueden hacer una gran afectación a la fauna del lugar. Si algún animalito llega a consumir esto, le puede hacer un daño irreparable. También todo lo que son botellas de vidrio, evitar dejarlo porque puede hacer un efecto lupa y ocasionar un incendio como los que hubo precisamente el año pasado en esta sierra y en la Sierra de Santiago. La basura no regresa sola. Aquí tenemos una agave montana. Son plantas muy conservadoras de sus recursos que no mudan sus hojas. La gente ya grabó sus nombres. Podemos pensar que es algo muy romántico gracias a la canción de Vicente Fernández, pero en realidad le estamos haciendo un daño a la planta. Hay que respetar cuando estamos en estos lugares. Estas son asparagáceas, cercanamente emparentadas con las suculentas y con los espárragos, por ejemplo. Sus hojas están diseñadas de modo que la poca lluvia que cae aquí la pueden redirigir hacia sus tallos. Acabamos de ver una parejita de Celoporus gramicus, también conocidos como chintetes. Estas lagartijas están adaptadas a la alta montaña también. Pudimos ver el macho cómo mostraba su garganta y su vientre de color azul, muy vibrante. Intentar mostrarse pues muy elegante y muy guapo para poder atraer una hembra. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo estimo de aquí a la cumbre a este ritmo unas 3 horas. ¿Te sientes capaz? Claro. Nunca digo que no. Eso. ¡Ánimo, arriba! Arriba. ¿Te parece un Pinus culminicola muerto, un pino nano muerto? Ay no, ¿por qué crees que se murió? Quizás habrá sido una mala temporada o la competencia con otras plantas, el cambio climático, pero sí es triste ver que un ejemplar como estos, que ya se veía que estaba adulto, no vaya a poder seguir reproduciéndose y repoblando el Cerro de la Marta. Ese está muerto, pero el bosque se va a regenerar. Confirmo, el bosque se puede regenerar y podemos desacelerar el cambio climático. Recordemos que el cambio climático es un proceso natural que siempre ha existido, pero desde que la revolución industrial y demás, todo eso ha acelerado estos procesos de cambio a los que muchas especies no se logran adaptar a tiempo. Les es muy difícil adaptarse a estos cambios tan repentinos de temperaturas y catástrofes incluso. Una locura lo que el ser humano puede ser, pero hay gente muy buena también que cuidan mucho a la naturaleza, como Jorge. Y aquí podemos ver cómo ya unos líquenes están haciendo su trabajo de descomponer este pino que ya murió y volverlo a hacer disponible para el resto de la biodiversidad que habita aquí en el Cerro de la Marta. Tomando más energía. Jugosita. La Sierra de Arteaga tiene un clima especial para el cultivo de las manzanas. Se necesita altura y frescura. Aquí también tenemos uno de los componentes más importantes, diferentes especies de musgos, todos cohabitando en este pequeño espacio. Son importantísimos porque mantienen la humedad que después puede ser utilizada por las coníferas. Los musgos están en peligro de extinción. Muchas personas recolectan este musgo para los nacimientos navideños y esto tiene un impacto muy negativo en los bosques. Mejor consigan sustitutos artificiales. De plus en plus, les nuages tombent sur nous et on va plus rien voir. On va même pas savoir où on met les pieds. C'est dangereux. Mais ça va, on est avec le guide et elle est très gentille. C'est super de partir en montagne avec un guide. Ça rassure. On va pas se perdre tout seul dans la montagne. Mélanie, elle vient d'arriver au Mexique. C'est sa 2e fois. Elle a tombé amoureuse du pays. Ouais, maintenant je vais me convertir en mexicaine. Je vais venir 2 fois par an tous les ans.
Ya nos estamos acercando a la cima y justo podemos ver este fenómeno que decíamos hace rato sobre la fábrica de nubes, cómo la Sierra Madre actúa como una red que captura humedad y corrientes de aire que terminan en la formación de nubes. Este chiquitito es un Pinus culminícola bebé, pero que al parecer ya está produciendo conos. Aunque se ve así pequeño, quizás tenga más de 20 años. Son muy lentos en crecer porque acá arriba los suelos son pobres en nutrientes. Hay poca humedad y el sol es muy intenso. Una vez que se pierden, toma cientos de años para poderlos recuperar. Este recorrido lo estamos haciendo con nuestro guía Miguel de Explora Monterrey. Saludos a todos. Él tiene más de 10 años subiendo montañas en Nuevo León. Se encarga de cumplir los sueños de muchos senderistas. Prácticamente me enamoré, encontré el sentido a mi vida en las montañas y me gusta que las personas que se están iniciando en el hiking lo hagan de manera segura y que alguien los apoye con la logística y les muestre bien los senderos. En Explora Monterrey les hago la invitación a las personas de todo el país que estén de visita en el noreste a que nos busquen y sean testigos de las bellezas naturales que tenemos. Se van a quedar sorprendidos. Eso es todo, ya saben. Entonces, Explora Monterrey. Él te lleva al Pico Norte, el punto más alto del Cerro La Silla, a la M, en Chipinque, a Mitras. Y qué mejor que hacerlo con un guía local. Claro que sí. Si se quieren iniciar en el senderismo, él tiene para todos los niveles. También tiene rutas de cañonismo, de matacanes, en Chipitín. Estamos a sus órdenes, chavos. Melanie, estás entre el cielo. Sí, parece que estamos flotando. Me encanta esta sensación de estar a tope de todo. El noreste me encanta, pero también el sur, un país muy diverso, hay de todo. Estamos llegando a la parte más interesante de la ruta, es donde va a exigir un poco de mayor esfuerzo físico. Vamos a subir por la pendiente que tenemos aquí, aproximadamente a unos 40-45 grados de inclinación. Recomendaciones para la ruta: Melanie pues viene preparada con sus bastones, es dar pasos cortos y controlar la respiración. Es el último de esfuerzo y después yo estoy pensando en los tacos que voy a comer. Es lo que me motiva. A mí me motiva mucho ir a ver esta isla de Pinus culminícola justo en la cima de la montaña. Ya comenzó a llover. Wow. Y no traemos los impermeables. Siempre hay que venir preparados a la montaña. Yo decía a Jorge, voy a traer mi impermeable. Y Jorge, no lo necesitas. Ay no, Melanie. Creo que ahora sí vamos a ir al cielo. Pero no, porque vamos a explorar Monterrey. Y él nos va a proteger. Estas son las nubes provenientes del Golfo de México, que chocan con la cima de la montaña y se precipitan en forma de lluvia. Es que no podemos hacer nada con la niebla. No sé dónde está la cima, no sé dónde vamos a llegar. Y mucha lluvia. Pero quedamos con esperanza. Está cansadito, pero vale la pena. Mañana vamos a sentir las piernas. Ahora con la lluvia la temperatura cayó a 10 grados centígrados y se pronostica que en la noche va a llegar hasta 7 grados. Entonces hay que apresurarnos para llegar lo más rápido a la cima. Parece que estamos en una serie de sobrevivencia. Estamos en la disyuntiva, el agua está arreciando muy fuerte. Vamos a tener que bajar, es muy peligroso subir porque los caminos se hacen pequeños riachuelos. ¿Tú qué dices, guía? Es correcto. Yo lo que siempre menciono a los grupos es que la cumbre es regresar con bien a casa. La naturaleza siempre va a marcar nuestros límites. No somos todos poderosos y hay que saber cuándo decir que ya no es posible. Y hay que ser responsables. Toca bajar. Me voy a caer. No es broma. Todos nos vamos a caer, es una bajada. Es peligroso, mira, no vemos nada. Pero está así, es muy peligroso. Tenemos que empezar a bajar poco a poco, aunque sea con precaución. Qué peligro, ya empezó a bajar un poco el agua. Va a ser muy resbaloso, obviamente nos vamos a caer al bajar. Lo mejor es regresar, vean.
Ya, una caída. Virgen de Guadalupe, ayúdanos, por favor. Empapado, tocayo. No llegamos a la cima, pero lo que les quería platicar es que el nombre científico de este pino de aquí es Pinus culminicola. Significa el pino que vive donde culmina la montaña. Esta es una joya evolutiva que tenemos que cuidar sí o sí. Estamos todos mojados y podemos enfermarnos. La cumbre está en nuestro corazón. Nos quedamos a 200 metros de llegar a ella. Y lo intentamos y era muy peligroso. Lo que viene siendo la cumbre, viene siendo la línea divisoria entre Nuevo León y Coahuila. Bendito Coahuila. Creo que he perdido la cuenta de las veces que he hecho cumbre aquí, pero no estoy triste en esta ocasión porque creo que tomamos la mejor decisión. Lo más importante que queríamos mostrar en este video se hizo. Mostrar el otoño en México de la mano de este biólogo. Gran equipo. El compartir yo creo que es lo más fundamental. Un poco de conocimiento. Hay que conocer para coexistir. Los bosques son un pulmón para la ciudad y Monterrey y Saltillo, por ser ciudades industriales, tienen altos niveles de contaminación. Sí es, y muchas veces en el planeamiento urbano no se toma en cuenta la conservación de estos espacios. También son esponjas de agua y en el noreste el agua potable no es un recurso del cual gozamos en abundancia. Cómo el clima varía. La cumbre está totalmente tapizada de nubes, allá está lloviendo y aquí ya un poco más abajo, otra vez en el camino, dejó de llover. La montaña es impredecible y hay que respetarla. Gracias, guía, por dar la oportunidad de venir aquí. Muchas gracias a ti, Jorge, por confiar sus pasos en mí como su guía. Gracias, explora Monterrey. No podíamos salir del estado de Coahuila sin visitar el pueblo de San Antonio de las Alazanas, el cual pertenece al pueblo mágico de Arteaga. Allí aprendimos que los dinosaurios no se extinguieron, sino se convirtieron en unas deliciosas dinoquesadillas. Aquí en las dinoquesadillas. Ya tenía muchas ganas de probarlas. Tenía muchas ganas de venir, ya se me va a hacer. Este es el lugar perfecto, el lugar mágico. Donde empieza la dinomagia. Ándale, la dinomagia, sí. ¿Por qué le gustan los dinosaurios a usted, señora? Bueno, a mi hijo fue el que los inventó. De chiquito toda la vida le gustó. Yo siento mucho orgullo por mi hijo. Claro. Estoy bien orgullosa. Cuando yo empecé mi trabajo de la comida, mi hijo era mi ayudante, que yo lo impulsé a mi hijo a cocinar. Pero qué creatividad tan maravillosa que encontró en la comida a los dinosaurios. Sí, No cualquiera. Y más en un estado, ¿no? Coahuila, tierra de dinosaurios. tierra de dinosaurios. Porque aquí es donde se encuentra la mayor diversidad de dinosaurios en todo México. Los creadores de las dinoquesadillas fueron a conocer a las estrellas de Hollywood que participan en las películas de Jurassic Sí. World y Jurassic Lo Park. invitaron a mi hijo y él fue a la Qué premier. orgullo, ¿no? No, bastante. Wow. O sea, No una mamá cualquiera. así como que era esponjada. Porque yo no tenía nada de eso. Esto es algo que nunca nos esperamos. Esa es la recompensa a todo el esfuerzo, la terquedad, vamos ahora. Más Y que la nada. creatividad. Y la creatividad más que nada. Yo tengo aproximadamente como 15, 16 años vendiendo comida. Ok. Entonces cuando se vino lo de la pandemia, para mí se acabó el negocio. Ya dije yo, pues ya no hay negocio, ya no hay nada. Y me dice mi hijo, no te desesperes, mamá, al rato vas a ver que va a venir algo bueno. Los dinosaurios no se extinguieron, se hicieron dinoquesadillas. Sí. Cuando tenemos pasión por algo y nos gusta, ni pesado se nos hace la pasión por lo que te gusta, ¿verdad? Bueno, 100%. ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Qué sabor le gusta más? Ay, las amarillas. ¿Las amarillas? ¿De qué tienen? Tres quesos. 3 quesos. No, pues ahorita probarlas con mucha emoción. ¿Cómo se logran los colores? es a base de algo natural todo, no Claro. es artificial ni nada. El negro es pintura vegetal, el rojo es masa pintada con chile rojo, Ay, qué rico. natural. La verde es con puras hierbas de olor, Ok. se pinta también. La gris es la masa azul, Ok. más que luego ya se cose y queda ese color. La amarilla también es natural, que es la de 3 quesos. La roja es de choriqueso.
Uy, uy, uy. La amarilla con ajonjolí negro es de bistec con queso. ¿Cuál quieres distinguir primero? A todos lo voy a extinguir. Mira, Soy el meteorito. Estoy comiendo gorditas de huitlacoche con salsa picante. ¿Qué pasa, tocayo? Ve tu carita, estás muy contento. Tan, tararán. Miren nada más la biodiversidad de dinosaurios que tenemos aquí. Un nodosáurido como el Acantholeipan gonzalesi, que se descubrió en Coahuila hace poco por el doctor Héctor Rivera Silva, con el que ya colaboramos, y un cuello largo. Ahorita les damos más. La mordidita. ¿Dónde le doy la mordidita? Directo en la cabeza para que ya no sufra. Imaginemos que esta es una comunidad paleobiológica del Cretácico tardío aquí en Coahuila. Tenemos dinosaurios herbívoros alimentándose de coníferas y de helechos. Yo creía que estaban como mucha masa, pero la verdad es que sí tienen bastante relleno. Este es de picadillo y sí tiene pues un buen de relleno adentro. Era un cuello largo, ¿eh? Era un cuello largo, esta es la panza, pero bueno, 100% recomendables las dino quesadillas, muy ricas. Como a todos los niños de México, desde pequeño me gustaban los dinosaurios, me aprendí los periodos geológicos del Mesozoico, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y es justamente en el Cretácico, hace 65 a 68 millones de años, que andaban los dinosaurios en Coahuila. Por eso a Coahuila se lo conoce como la tierra de dinosaurios. En el desierto pueden encontrar muchos fósiles. Me encanta que Coahuila asuma su identidad. Me voy a comer la colita, porque me encanta la colita. Es de queso. Parece que tiene un peinado. Que es pelirroja. Esto es arte culinario. La crème de la crème. Verónica, felicidades por ser la mentora de su hijo, que con su creatividad creó estas bellezas, las dino quesadillas. Está delicioso, felicidades, la masa. Gracias. Muérdele el espinazo. El espinazo. Y vengan a visitar, Sí, que nos vengan a visitar. Venez tous visiter la Dino Quesadillas. Ce sont des quesadillas en forme de dinosaure. C'est génial. Aquí los esperamos en San Antonio de las Alazanas y tenemos una sucursal en Saltillo. Los dino quesadillas nos pidieron aquí dejar nuestro nombre. Qué lindo detalle. Quiero descubrir más dinosaurios que luego nos vamos a venir a comer aquí. ¿Qué subes en tu Instagram? Subo contenido de paleontología, de historia natural y de naturaleza en general. ¿Te gustaría ser paleontólogo algún día? Claro. Si tú desde ahorita estás diciendo que lo que quieres ser, te propones y llegas hasta donde tú quieras. Quiero seguir disfrutando la naturaleza. Es bonita. Quiero descubrir dinosaurios, quiero descubrir especies nuevas, colaborar con científicos y después compartirlo con las personas que también tengan esa curiosidad. Te brilla su mirada porque habla de los dinosaurios y se le ve el brillo de que sí le gusta, la pasión. Saliendo de las dino quesadillas con la pancita llena, pero muy contento.